Muy buenos días, soy la profesora Jenny Moruche del área de estudios sociales y hoy hablaremos del tema de la Revolución del 52 en Bolivia. La unidad educativa Huanuni, mi persona, la profesora Jenny Moruche, vamos a presentar la Revolución del 52 en Bolivia. Esta presentación es acerca del tema de la Revolución del 52, que es un acontecimiento crucial en la historia de Bolivia, que marca el inicio de cambios profundos en la estructura social, política, económica del país. Esta cartilla está diseñada para que los estudiantes comprendan la importancia de este suceso y su impacto en la sociedad boliviana. Tenemos como objetivo principal del tema que los estudiantes reconozcan el contexto, causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución del 52, entendiendo su relevancia histórica de la lucha por la justicia social y la equidad en Bolivia. Nuestro esquema del tema tiene como parte central el contexto histórico, las causas de la revolución, el desarrollo de la revolución, consecuencias y legado, y un análisis crítico de la revolución. El desarrollo del contenido o tema se centra principalmente en el contexto histórico. Bolivia, a partir de 1952, se produce en un contexto de desigualdad, injusticia y explotación laboral, especialmente en las regiones mineras de Bolivia. Durante este tiempo, el país se enfrenta a un gobierno oligárquico que beneficia a una clase netamente pequeña que es la élite de la pobreza. La revolución de este proceso histórico se lleva en un centro donde en la década de 1940 y 1950 Bolivia enfrenta una serie de temas profundos, incluyendo la pobreza extrema, la desigualdad, la explotación de los trabajadores mineros y los derechos fundamentales. Solo una élite privilegiada controlando la economía, mientras que la mayoría de la población, especialmente los indígenas, campesinos, sufrían marginación. Por ejemplo, la minería, que representaba los pilares esenciales de la economía, era controlada por grandes empresas nacionales y extranjeras, lo que generaba la explotación sin derecho. Dentro de la Revolución del 52 tenemos el desarrollo y sus ejemplos. La Revolución del 52 en Bolivia fue un acontecimiento crucial en la historia del país. Transformó radicalmente su estructura social, política y económica. Este levantamiento popular, liderizado por el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, se produjo en un contexto de gran insatisfacción popular y marcó el inicio de un nuevo orden en Bolivia. Los principios causas de la revolución. Una de las principales causas del estallido de la revolución fue el creciente inconformismo de los trabajadores mineros en 1947. La situación laboral se tornó muy tensa cuando los trabajadores comenzaron a organizarse y exigir mejores condiciones laborales justas, hitos importantes para la huelga minera de 1947, que a pesar de ser reprimida, dejó el descontento de los trabajadores y la necesidad de un cambio radicalmente para el país. La Revolución del 52 se inicia principalmente el 9 de abril de 1952. El MNR, apoyado por los sindicatos y los movimientos sociales, lleva a cabo un levantamiento exitoso que culmina con la toma de la paz. Este acontecimiento se caracteriza por un ejemplo de movilizaciones populares, donde varios sectores de la sociedad se unieron en la lucha por sus derechos. Un ejemplo notable de la participación popular fue la masiva movilización de los campesinos que acudieron a las ciudades exigiendo tierras y derechos. Reformas implementadas. Las reformas más significativas que surgieron tras la revolución incluyeron la nacionalización de las minas en 1952. El gobierno revolucionario nacionalizó los recursos mineros, creando la Corporación Minera de Bolivia, hoy Comibol. Esto fue un paso fundamental, ya que busca retribuir las riquezas generadas por la minería y asegurar que las ganancias
beneficiaron a la mayor cantidad de la población. Otra de las reformas fue la reforma agraria, que implementa una reforma de distribución de tierras a campesinos indígenas. Esta reforma busca romper con el modelo feudal que existía en el campo, donde un pequeño número de terratenientes controlaban extensiones de tierra. Un caso representativo para la distribución de las tierras en las regiones del altiplano y los valles, mejorando las condiciones de vida de muchos campesinos. También tenemos las reformas en educación y salud. El nuevo gobierno también emprende reformas en educación y salud, abriendo escuelas y clínicas en áreas rurales, donde había escasez de servicios. Se crean programas de alfabetización que fueron esenciales para incrementar el nivel educativo entre otros sectores marginados. El impacto político y social en el 52 fue un profundo y duro trabajo que reforzó la ideología de una Bolivia inclusiva, donde los derechos de las clases de los trabajadores campesinos fueron reconocidos y defendidos. Además, sentó las bases para la posterior participación política de los sectores indígenas y sociales en el país. Sin embargo, la transformación del país no estuvo excepta de conflictos. Los años posteriores a la revolución marcaron el desafío de consolidar estas reformas y enfrentar a la oposición de sectores conservadores que buscaban restablecer el orden anterior. Ejemplo de consecuencias negativas y los desafíos. A pesar de las reformas positivas, también surgieron retos significativos. La polarización social aumentó y la década de 1960 el país estaría sumido en un crecimiento de violencia política, incluyendo golpes de Estado y la represión militar. Un ejemplo de esto fue el golpe de Estado de 1964, que llevó al poder al general Barrientos y resultó en una brutal depresión de la presidencia. Después de haber explicado el tema, tenemos como tarea una consigna o tarea que es investigar y elaborar un breve ensayo sobre la Revolución del 52, cambios de la vida de los trabajadores en Bolivia, cuáles son las lecciones más importantes que se puede aprender de este evento y una gran reflexión. La Revolución del 52 no fue solo un hito de luchas sociales, también es un recordatorio del poder de las organizaciones y las movilizaciones populares. Ustedes como estudiantes deben reflexionar sobre la importancia de la justicia social y cómo pueden contribuir o reconstruir un futuro mejor. Los estudiantes deberán presentar sus ensayos en clase, en el que se abordarán las diferentes perspectivas sobre la Revolución del 52 y su impacto en la actualidad, así como su propia reflexión sobre el tema. Asimismo, se realizará la evaluación, que consiste en la Revolución del 52 y las preguntas de falso y verdadero que tienen que copiar en los cuadernos y responder indicando afirmativamente si son verdaderas o falsas. 1. La Revolución del 52 fue liderizada principalmente por empresarios del sector agroindustrial. ¿Falso o verdadero? 2. La Revolución Nacional de la Minería fue principalmente por las demandas de la Revolución del 52. 3. La Revolución de 1952 no tuvo ningún impacto en la vida social política de Bolivia. ¿Falso o verdadero? Junto con la evaluación tenemos otras actividades complementarias, que son completar las siguientes oraciones en forma adecuada. 1. La Revolución del 52 tuvo lugar en el contexto de un crecimiento y completamos la oración social y económica de Bolivia. 2. Uno de los
de los principales líderes del movimiento nacionalista revolucionario MNR durante la revolución fue, completamos la oración. Número 3. Como resultado de la revolución de 1952, se implementa la reforma, completamos, que busca retribuir la tierra entre los campesinos. ¿Ya? También tenemos una selección múltiple donde cada uno de ustedes tiene que responder de manera correcta cada pregunta. 1. ¿Cuál fue una de las principales causas de la revolución de 1952? Inciso A, la insatisfacción con la política educativa del gobierno. Inciso B, la explotación de los trabajadores mineros y la falta de derechos laborales. Inciso C, la invención de una nueva tecnología agrícolas. Pregunta número 2. ¿Qué acontecimiento se considera al inicio de la revolución del 52? Inciso A, la firma del Pacto de la Libre Empresa. Inciso B, la toma de la paz el 9 de abril de 1952. Inciso C, la llegada de tropas extranjeras a Bolivia. Pregunta número 3. ¿Qué impacto tuvo la revolución del 52 en la estructura política de Bolivia? Inciso A, se establece una monarquía. Inciso B, se promovió la creación de un Estado más inclusivo y representativo. Inciso C, la independencia de Bolivia fue reintegrada. Bueno, hasta aquí el tema que les he explicado. Muchas gracias por ver este video. Nos encontraremos en otro video explicativo del área de estudios sociales. Hasta la próxima, su servidora, la profesora Jenny Moruche. Placer.